Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén. Gracias a todos por participar de este encuentro, el último OpenDC del año. El próximo ya será en mayo del año que viene. Tenemos el chat para ir comunicándonos, así que lo que les pido hay que les dejen por chat es si pueden dejar el nombre de ustedes, la profesión actual y en qué país se encuentran. Así me ayudan a compartir experiencias con ustedes. Buenos Aires, diseñadores gráficos. México, Mar del Plata, Chile, Buenos Aires, Buenos Aires, diseñadores gráficos, diseñador industrial, Texas, Estados Unidos. Pronto voy a estar por ahí, cerquita, no en Texas, pero en Arkansas. Santa Rosa, La Pampa, Misiones, mirá qué bueno. Buenos Aires, diseño gráfico, diseño indumentaria. Un chileno viviendo en Argentina, muy bien eso. También de Chile, artista visual, wow. Uruguay, bien latinoamericano es esto, ¿eh? Lo mismo que nos pasa en las clases en la facultad, qué bueno. Ivana de Buenos Aires, estudiante de diseño gráfico. Tenemos una artista plástica de Buenos Aires. Bueno, espectacular. Muchas gracias por compartir el nombre, el lugar de residencia, la profesión. Bueno, les cuento un poco la dinámica. Este es un encuentro que va a durar aproximadamente unos 90 minutos, donde yo les voy a compartir un poco mi experiencia de más de 40 años trabajando en el campo del diseño gráfico y exportando diseño e importando, ya que a lo largo de los años he tenido residencia en otros países y también me ha tocado comprar servicios a mi país. Lo primero que les quiero contar es que nuestra profesión es un servicio totalmente exportable que se vio favorecido cuando irrumpe Internet. Antes de Internet, todos pensábamos localmente y si uno tenía la oportunidad de viajar al exterior, era la posibilidad de pensar en radicarse en un país para poder trabajar en otra cultura, con otras experiencias que por suerte me ha tocado y lo he disfrutado muchísimo. Pero cuando irrumpe Internet, nos cambia el mundo del trabajo para siempre, porque ya no teníamos que viajar, ya podíamos hacer vínculos con otras personas en otras partes del mundo y a través de esos vínculos empezar a generar volúmenes de trabajo fuera de nuestro área de geográfica, y es como sentirse parte del mundo y sentirse dueño del mundo. Entonces, a lo mejor tenías un cliente, dos clientes, cinco clientes, y eso lo tenías que multiplicar por N. Con lo cual, el que tuvo la visión en las décadas del 90, principio del 2000, de entender esto que venía, aprovechó la posibilidad de exportar y, bueno, y el crecimiento fue aún mayor, sobre todo con los vaivenes de Argentina, ¿no? A nivel económico, donde muchas veces nos ha convenido exportar servicio porque ganábamos en dólares en la conversión mucho más que lo que ganábamos en Argentina.
Les cuento un poquitito mi background, que lo vamos a ir viendo a lo largo del encuentro, pero para que entiendan quizás que soy de una generación predigital. Yo tengo 62 años y cuando yo empecé a estudiar diseño, no existía ni internet, ni existían un montón de herramientas que hoy están a disposición, pero yo soy una persona muy inquieta, siempre lo fui, y nací en un pueblo de la provincia de Buenos Aires que se llama Zárate. Durante mi infancia, en los pueblos estamos como bastante más limitados culturalmente a lo que se vivía en Buenos Aires. Nosotros viajábamos muy poco a Buenos Aires, con lo cual el acceso por ahí a un museo o a lo que yo llamo adquirir cultura visual se nos hace muy difícil. Sí teníamos la cultura visual del pueblo. Nunca me voy a olvidar de un trabajo que hicimos donde contrato a un ilustrador que se dedicaba especialmente a hacer gotas de agua en todo tipo de producto que uno necesitara para una publicidad. En esa época, década de los 80, 90, se contrataba mucho ilustrador y sobre todo especializados. Entonces, por ejemplo, una campaña fue para Pepsi, que teníamos que hacer la lata de Pepsi transpirada y recurríamos al ilustrador para que hiciera las gotitas de transpiración de la lata. Un genio. Y esta persona me había contado que él se dedicaba a eso porque se había criado en el Tigre, pero en la parte, digamos, vamos a llamarlo así, de la selva, donde él se levantaba todas las mañanas y observaba el rocío y cómo las gotas de agua transformaban el ambiente donde él vivía. Y le quedó tan grabado, claro que cuando él tenía que ilustrar una gota de agua en cualquier producto que le diéramos, le salía del corazón. Tenía la imagen grabada en su memoria. A eso le llamo cultura visual. Entonces, en mi pueblo, bueno, durante mi infancia me dedicaba mucho a las cosas que hacen en los pueblos, que era ir al club, bueno, el colegio obviamente, y los que teníamos posibilidades nos mandaban a estudiar inglés, dibujo y un instrumento musical, en mi caso guitarra. Y esa era la vida del pueblo, ¿no? La escuela, la familia y después el deporte y la parroquia. Cuando me toca hacer el servicio militar, soy de la clase 62 de Malvinas. Eso fue un cambio muy fuerte en la cultura y en la vida de todos los que vivíamos en el pueblo y de todos los que fuimos, de alguna manera, una vez que salimos del servicio militar, vueltos a incorporar para participar de una guerra. Y superado ese momento, un amigo mío me dice, me estoy yendo a estudiar diseño a Estados Unidos. Y yo le digo, voy con vos. No sabía, imagínense que nunca había salido de mi pueblo. Sí había ido a Buenos Aires, pero no tenía idea de Ezeiza, aviones, esas cosas, para nada. Sí tenía la imagen de que una vez a mi papá y a mi mamá le habían regalado, un tío que vivía en México, un pasaje para que lo fueran a visitar. Y mis padres no quisieron ir. No sé el motivo por el cual no quisieron ir, pero no quisieron ir. Y yo estaba presente en ese momento, era muy chiquitito. Pero se ve que me quedó dando vuelta, ¿no? Digo, tuvieron la posibilidad de viajar y no viajaron, sería por miedo, porque también somos de un pueblo y uno ve las cosas muy lejanas y ellos eran bastante mayores. Y se ve que me cayó, me quedó dando vueltas siempre eso. Entonces cuando le digo al Tano, voy con vos, ahí arranca un poco lo que yo llamo el cambio de mindset, que uno hoy lo estudia, pero quizás en esa época no teníamos la posibilidad de estudiarlo, porque no se hablaba todavía del cambio de mentalidad, de esto de setearse para. Y yo sabía que adentro mío, por la tele, porque había visto en algunas revistas que compraba de tecnología cuando era chico, eh, lo, lo que yo veía en esas revistas o en la tele no estaba en mi pueblo, en Zárate, y sí estaba en el exterior. Así que en ese sentido, Estados Unidos y tecnología era una palabra mágica. Y bueno, nos fuimos a Estados Unidos
California, San Francisco, era pleno auge del Silicon Valley, a estudiar diseño. Y eso a mí me cambió la vida para siempre, porque era muy chico, pero a su vez en el mundo y en Argentina, y menos en mi pueblo, no había tecnología, no se hablaba de tecnología. Menos de Apple, menos de Adobe, menos de PostScript, menos de píxeles. Y ahí empezó mi disfrute de entender que si yo viajaba, podía acceder a información que en mi pueblo no había, y eso me permitía crecer, me permitía, desde el punto de vista profesional, ser mejor y, desde el punto de vista personal, tener una mente más abierta. Si yo, desde aquella época, 84 al 2024, este año, siempre en mi cabeza estuvo, después de ese viaje, volver a viajar. Y ahora les voy a contar un poquito esta parte de la historia. Pero cuando yo vuelvo a Estados Unidos, traigo, junto con la persona que había viajado, con Ernesto, al quien le agradezco durante toda mi vida esa posibilidad de ese viaje, traemos la representación de Apple a Argentina para hacer una revista, que fue la primera revista de diseño gráfico y de tecnología que hubo en el país, que se llamó Maquinaria, donde dentro de Maquinaria yo me encargaba de lo que se llamaba maquinaria básica, que era enseñar tecnología para los diseñadores. Y mi vínculo con la docencia también era muy fuerte en esa época, porque yo ya a los 15 años en mi pueblo enseñaba básquet, yo jugaba al básquet, pero enseñaba básquet porque fui a aprender con un técnico que tuve, me llevó a Buenos Aires a aprender lo que se llamaba el curso de monitor para enseñarle a los chicos más chiquititos. Y una profesora que tuve en el secundario que me dijo, vos tenés algo muy especial, vos tenés que dedicarte a la docencia. Mi papá era docente, entonces también la docencia estuvo muy presente y está muy presente en mi vida actual. Yo sigo siendo docente en la Universidad de Palermo y sigo haciendo docencia con mis clientes. Que este es un valor que se los quiero transferir, sugerir, recomendar. Hagan docencia con sus clientes. Es el valor, el activo más importante para vincularnos con los clientes a mediano y largo plazo. Y ya van a ver por qué les cuento esto. Vengo al 2024, imagínense en estos 40 años, bueno, he viajado por muchos lugares en el mundo, lugares soñados, increíbles, la mayoría de las veces por estudio, luego por trabajo y luego por deporte, porque también estuve muy vinculado, mi infancia fue muy vinculada al deporte, entonces cuando tuve la posibilidad de decir, uy, pero estoy en un evento, estoy con un cliente en tal país y a 2 cuadras se está jugando un partido de la NBA, o se está jugando un gran slam de tenis, o se está corriendo una carrera de Fórmula 1. Entonces buscaba la posibilidad de hacerme el tiempo y el dinero para también disfrutar de estas cosas que me apasionan. Les muestro muy poquitito, así en una pasadita de slides, eh, cómo empecé mi año 2024, que me lo propuse eh, a través de mirar en la ventana y siempre, o cuando cruzo los Andes, o cuando voy en avión, me permite soñar, mirar por la ventana me permite soñar en el trabajo, la profesión, eh, los viajes, la posibilidad, lo que me motiva, ¿no? El viajar y estar con otra cultura, sobre todo a nivel de aprendizaje, porque uno aprende infinidad de cosas. Arranqué el año en Australia, había tomado la decisión el año pasado de ir al Abierto de Australia de tenis en Melbourne, que lo venía relegando porque siempre hacía mucho calor. Y resulta que nosotros teníamos tickets con un grupo de deporte del cual pertenezco, se llama FOA, Familia Olímpica Argentina, para ir al Mundial de Básquet a Japón, y resulta que Argentina no clasifica a ese Mundial de Básquet, y nos quedamos con los tickets. Entonces una amiga me dice, ¿por qué no te vas al Abierto de Australia, que es el mejor de los Grand Slams? Yo no había estado en Wimbledon, en Roland Garros, pero no había estado en el Australian Open, y bueno, allá me fui. Entonces armé un poco el viaje, yo había trabajado para la Universidad de Sydney, contacto a la gente de la universidad, contacto a una amiga mía argentina que trabaja en la universidad, para de paso, ya que voy de viaje,
generó vínculos y quizás trabajo como el que tengo hoy. Me pasé 2 meses en Australia, no sufrí el calor porque una de las cosas por las cuales tomé la decisión de ir es que habían anunciado que los 40, 45 grados que hacía históricamente en el Australian Open, habían contratado una empresa china que te forma nubes en el cielo donde vos estás para cambiar el clima de esa zona. La cuestión es que, no digo que nos morimos de frío, pero teníamos 20, 22 grados, lluvia, cosa rarísima en Melbourne. Una experiencia increíble. Bueno, la cuestión es que estuve 2 meses. Quien de ustedes haya ido a Australia es un viaje muy largo. Yo ya había estado varias veces antes, pero bueno, siempre era por Nueva Zelanda, antes teníamos vuelo directo. Y esta vez fui por China, ya había estado en China, entonces aproveché el viaje y dentro de las unidades de negocio que tengo proveedores de China que me proveen algunos productos. Entonces fui a ver a los proveedores y de paso a preparar, digamos, el negocio de importación del año 2025. Y siempre que viajo a cualquier país, pero sobre todo cuando voy a China o digamos, a Asia, a la parte de Emiratos Árabes, un cliente me enseñó a admirar y a amar la profesión de una arquitecta y sus obras llamada Zaha Hadid, que si no la conocen, se las dejo acá en el chat y les pido que la googleen, Zaha Hadid. Nunca en mi vida me emocioné tanto con un edificio, con la arquitectura de esta mujer. Con una historia increíble que no voy a tener a ver, pero miren el documental de su historia, ¿no? Que son estas personas que nacen en épocas que para ellos son como muy antiguas. Es una persona muy evolucionada que hacía arquitectura demasiado evolucionada para la época, ¿no? Sobre todo arquitectura alveolar. Esto que está atrás es en Beijing, es un edificio, es un complejo tipo un mall, diseñado por ella, y siempre que viajo voy y me obligo a ver obras de Zaha Hadid, donde haya. Entonces también parte de los lugares donde viajo están guiados por obras de Zaha. China tiene muchas, me di un panzazo de ver gran cantidad de edificios en distintas ciudades de China. La ópera de Guangzhou es una cosa increíble, ya había estado en el 2019, pero bueno, volví ahora, porque no lo puedo creer. Y también voy a los Apple Store, porque Apple es parte de mi historia. Cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos, íbamos a Apple, íbamos a Adobe, no había nacido el Photoshop y el Illustrator, fíjense lo viejo que soy, pero íbamos a trabajar con el PostScript y los píxeles para después que eso terminara en Photoshop y en Illustrator. Antes usábamos lo que se llama el Image Studio, precursor del Photoshop, y tengo de recuerdo en mi biblioteca la versión 0.8 de Illustrator, o sea, antes de la versión 1.0, que son 14 disquetes. Imagínense lo viejo que soy desde la época que vengo. Bueno, Australia, China, un poco de Oriente, cosas increíbles que uno vive. Y después surge la posibilidad de ir a Estados Unidos para marzo, abril, con distintas actividades, ¿no? Más allá de ver a los clientes, siempre yo digo que hay que darse una vuelta por Nueva York, que es mágico, es para mí adrenalínico, y no importa dónde estás o a dónde vas, si tenés organizado tu ecosistema laboral para trabajar para el exterior o trabajar para tu país. En este caso, el motivo de Estados Unidos era viajar llevar a mi hermano, que nunca había viajado, también de Zárate, a que por lo menos viera esta posibilidad, y para mí volver a sentir adrenalina. Y ya que estamos en Estados Unidos, empezamos a girar por distintas ciudades. Justo coincidía que en Houston los Rolling Stones daban el primer recital de toda la gira, entonces nos fuimos a Houston a disfrutar del primer concierto de los Rolling Stones. Me gusta mucho la música, aparte del deporte. Y ya que estamos ahí, en Houston, digo, mira, Houston es horrible, es una ciudad que no tiene nada, pero cerca está, y teníamos muchas cosas para hacer cerca, le digo, vamos a New Orleans. A mí me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el soul, me gusta mucho la música gospel. Digo, vamos a respirar jazz a la cuna
y nos fuimos a New Orleans. Y esta foto es en uno de los bares emblemáticos de New Orleans, fuera del circuito de la calle Bourbon Street, donde están los puristas del jazz, y se los muestro por esta chica de pelo rojo, de rasgos orientales, y le voy a contar la historia, porque yo estaba justo sentado ahí en la primera fila. Estos son bares que uno va, las puertas están abiertas, uno escucha jazz, se mete, no te cobran, te sentás, y después pagas una consumición. Y si querés, le dejas una propina a los músicos. Pero están con vos ahí. Son bares para 20, 30 personas. Y esta chica, japonesa, cae con su mochila, donde tenía un clarinete, y habla con el señor que está al lado, este pelado, y le dice que ella era una estudiante de música de Japón, que está estudiando en Berkeley, y que le gustaría participar de la banda. Y la hacen subir. Ese momento fue increíble. Y se los cuento porque estamos hablando de Japón y Estados Unidos, o estamos hablando de Argentina y como ustedes de distintas partes del mundo, y de esta charla que es la posibilidad de viajar, o no de viajar, pero sí vender nuestro servicio al mundo, que está muy ligado al viajar. Luego de el viaje a Estados Unidos, ya tenía armado hacía 4 años el viaje a Europa, básicamente a París. Si bien a Europa voy todos los años, esto era puntualmente el evento que son los Juegos Olímpicos. Como les conté antes, yo pertenezco a una asociación que se llama FOA, Familia Olímpica Argentina, donde somos enfermos de los Juegos Olímpicos. Y vamos a todos. Entonces, bueno, con este grupo habíamos ya preparado todo el viaje, porque cada 4 años preparamos el próximo juego. Y Europa, que es tan chiquitito para nosotros los argentinos, que tenemos tantas distancias, yo tengo algunos clientes en España, entonces me queda muy cerca, ¿no? Para eventualmente ir a visitarlos si necesitaba un vínculo personal con mi cliente. Así que allá me fui a disfrutar de 1 mes y medio de deporte, y en el medio uno tiene que estar mechando el trabajo, porque todo esto es muy lindo. Pero ¿y cuándo trabajamos? Y quizás el punto acá a resolver es lo que yo llamo es la lucha contra el uso horario, porque dependiendo de dónde uno está o dónde está mi cliente, es el uso horario que tengo que manejar. Eso es lo que más a mí a veces me cuesta. Si bien he cumplido, siempre les cuento la metodología que yo tengo para trabajar, que por lo menos para mí ha sido exitosa, eh, tiene sus consecuencias desde el punto de vista de que a veces uno no puede dormir a la noche o tiene que dormir de día. ¿Mm? Entonces, esta es una vista desde un bar en París, un día que estaba trabajando a la noche, que había terminado un partido de vóley, de beach volley, que se hacía justo, la cancha de beach volley estaba justo abajo de la Torre Eiffel. Entonces me había llevado la compu, y bueno, tenía que trabajar y tener una reunión con un cliente, así que me fui a un bar y tenía esa vista. ¿Qué es la vista que puedo tener a lo mejor en Buenos Aires, en el Obelisco? No me gusta el Obelisco. O sea, no por el Obelisco en sí, sino prefiero vistas abiertas, ¿no? O a grandes superficies o al agua. Me gusta mucho el agua. Y bueno, con todo esto, este inicio de año, ahora estamos en octubre, estoy en Buenos Aires, en Argentina, post Juegos Olímpicos. Después me fui a ver un cliente en España y llegué en septiembre. Y ahora, bueno, estoy preparando los viajes que tengo ahora en noviembre y diciembre y enero, a distintos lugares, ¿no? Esta imagen y esta frase para mí fue un antes y un después. Por un lado, porque tuve la suerte de estar con Steve Jobs 2 veces en el Moscone Center en San Francisco, en las presentaciones de Apple, y cuando lo echan de Apple y crea Next. Y por otro lado, porque cada vez que él preparaba la sorpresa del One More Thing y venía con algo que era totalmente inesperado, a mí me sirvió para aplicarlo con mis clientes. Y créanme que siempre que pude, a mis clientes les tenía preparada una sorpresa. ¿A qué me refiero con la sorpresa? Es que si mi cliente me pedía, por ejemplo, un diseño de packaging,
Yo en los estudios que ahora les voy a contar, la metodología de trabajo, en los estudios que hacía, en las reuniones de brief, siempre detectaba que, aparte de que me habían pedido packaging, había otras oportunidades. ¿Vieron esto de encontrar un poco el océano azul y decir, me están mostrando esto, pero yo sé que abajo hay mucho más? Entonces, siempre iba anotando, ¿no? Digo, bueno, a ver, me piden esto, pero yo sé que si le ofrezco esto, no lo tienen pensado ellos, y yo lo veo como oportunidad de negocio, porque siempre lo que tenemos los diseñadores gráficos, y sobre todo cuanto más experiencia tenemos, es que vemos diferente a lo que ven nuestros clientes. Nuestros clientes están metidos en su negocio, sea el negocio que sea. Ahora les voy a mostrar casuísticas. Ellos están metidos en lo suyo y nos llaman a nosotros para solucionar un problema, ¿no? Generalmente cuando el cliente tiene un problema de diseño de comunicación, recurre a un diseñador gráfico que le pueda solucionar ese problema y aportarle a veces una solución o, como es en mi caso, solución y oportunidad, como yo le digo. Porque solamente les aportaba soluciones, o les aporto soluciones, sino también les genero nuevas oportunidades. Y estas oportunidades que les genero a mis clientes es lo que yo llamo los abrepuertas. Yo mismo me genero trabajo con mis clientes porque le digo, mirá, acá tenés una oportunidad de facturar el doble, ganarle a tu competencia, porque este producto, este servicio, no está disponible en tal país o en tal lugar. Esas son las cosas que fui adquiriendo como habilidad a través de herramientas como el coaching, pero sobre todo con el viajar y hacer networking con personas de todo el mundo que te hacen abrir cada vez más la cabeza. ¿Cómo es la estructura? Y acá ustedes enchufo por las dudas para no quedarme sin batería. ¿Cómo es la estructura básica que por lo menos yo tengo organizada para poder trabajar en todo el mundo, poder viajar a cualquier parte del mundo y sentirte un poco un diseñador global, ¿no? Puedo estar en Argentina trabajando para Argentina, para China, para Australia, para España, para Bélgica, para Ecuador, para Colombia, para México. Puedo estar en Estados Unidos trabajando para China, para... No me importa el lugar. Sí necesito lo que yo llamo el kit básico, que es, primero, al lugar donde vaya, sí o sí, asegurarme de que haya Wi-Fi. Y uno dice, ¿cómo asegurarte? Hay en todos lados. Y esto no es así. Porque, por ejemplo, si uno va a Cuba, está bastante limitado. Si uno va a China, hay que hacer unos cambios importantes, sobre todo de lo que se llama ahí acá abajo dice VPN, que ahora les cuento lo que es. Y muchas veces estamos en lugares donde uno a veces, no sé, me pasó en Austria de estar, tenía un hijo estudiando en Austria, y mientras él rendía un examen, yo estaba mirando los Alpes, veía que la gente subía caminando con unos bastones, se llama hiking ese deporte, y yo decía, yo quiero ir ahí. Y cuando subimos a la montaña en los Alpes no había internet. Y a lo mejor nos quedamos 2 días o 3 días. ¿Y cómo te conectas? Entonces, es muy importante el Wi-Fi vinculado por lo menos a las reuniones. No tanto al trabajo, porque a veces para trabajar no necesitamos Wi-Fi 24 horas. Pero sí para las reuniones. Que ahora les cuento lo de las reuniones, cómo lo tengo organizado. Luego, sí o sí, trabajar en la nube, ¿no? Tener una o varias nubes donde podamos acceder vía Wi-Fi a ese repositorio N cantidad de veces y a su vez compartirlo con los clientes. ¿Mm? Ya no depender de un disco rígido, de una computadora, de un pendrive. Esto que a lo mejor para ustedes, si son muy jóvenes, les parece raro. Yo vengo de la época donde nace el disquete. O sea, vengo de antes del disquete. Entonces, para mí la nube es muy raro, porque han pasado muchas cosas entre la tarjeta magnética o perforada y la nube. Y hoy eh, estoy esperando que las nubes se conecten a través de los Kubernetes para la computación cuántica, que es lo que se viene junto con la inteligencia artificial, para tener mucho más acceso, mucho más rápido, mucho más volumen de información y mucha más velocidad con los clientes. Luego herramientas de protocolos de comunicación,
genéricas, ¿no? Como puede ser Zoom o Meet, o Skype, o la que a uno les sienta cómodo. Yo básicamente uso Zoom y uso Meet. Un sistema de cobranza que sea global, que si bien hay varios, a mí el que más me ha resultado y cómodo ha sido PayPal, pero hay un montón de opciones y cada vez más. El único problema, quizás para nosotros los que vivimos en Argentina, es que en Argentina es muy difícil con los vaivenes de la economía o retirar el dinero, entonces bueno, hay que tener una cuenta en el exterior o generar gastos a través de esta cuenta de PayPal para pagar un hotel, un avión o un ticket de un partido de básquet. Y las redes privadas virtuales, las VPNs o Virtual Private Networks, son redes que puentean geográficamente el país donde uno está. Entonces, las VPN las usamos cuando vamos a Asia, porque en China, que es un sistema totalmente cerrado, no existe el WhatsApp o el Facebook, hay que usar herramientas que ellos tienen, como el WhatsApp es el WeChat, y ahí adentro manejan todo. Pero si yo de China me quiero comunicar con un cliente de España, no puedo, entonces necesito puentear a China, y eso es a través de las redes privadas virtuales. Es un sistema o sea, gratuito, hay sistemas pagos dependiendo del volumen que uno necesite. Yo accedo al servicio pago cada vez que voy a lugares donde está cerrado, donde no me puedo comunicar con el exterior. Pero ese como es el kit básico. Cuando decís, bueno, ¿qué te llevas para el viaje? Y yo esto lo tengo que tener sí o sí. Me aseguro que haya Wi-Fi, llamo por teléfono, escribo un mail y les pido que me garanticen de que tengo esto. Como backup del tema de Internet, siempre es un celular con una red 5G con bastante cantidad de datos por las dudas, por si falla el Wi-Fi. Lo segundo, una vez que yo tengo ya preparado todo mi kit de viaje o mi kit de exportación de servicios, es mirar un poquitito para adentro y decir, bueno, a ver, ¿qué tengo para ofrecer? Y normalmente los diseñadores gráficos somos profesionales del servicio. Estamos preparados para darle servicio a un cliente que nos contrata para resolverle un problema. Pero con el tiempo y con la edad me ha pasado decir, bueno, yo quiero probar también de tener un producto, que puede ser un producto propio o tener un producto junto con un cliente, asociándome o de alguna manera. Esto es bastante nuevo para mí, que es un planteo, digamos, de lo que yo llamo la vejez. Es decir, bueno, servicio buenísimo, pero me gusta la adrenalina del producto en el marketplace, ¿no? Veía Mercado Libre, después veo Amazon y yo digo, wow, yo quiero estar ahí. Y si bien con servicio podemos estar como diseñadores gráficos a través de plataformas como Etsy, yo quería tener un producto. Y ahora, bueno, les voy a contar un poco mi vínculo con la parte diseño gráfico, producto y adrenalina. Después es, una vez que sé qué servicio puedo ofrecer y qué producto puedo ofrecer, en mi caso, bueno, viene ahora en el slide que sigue. Una web es como esta carta de presentación para que el cliente o ese prospecto que después quiero que se transforme en cliente acceda y sepa quién soy, o una red social, o una cuenta de WhatsApp o WeChat. Con eso, bien administrado, yo ya puedo generar vínculos que deriven en un negocio, ¿no? En tener un cliente en el exterior, porque sabiendo quién soy y qué puedo ofrecer, y sobre todo cuál es mi propuesta de valor, o sea, ¿por qué me van a elegir a mí y no a otro? Si yo estoy seguro de lo que ofrezco como diferencial, puedo atacar cualquier mercado, cualquier empresa, cualquier cliente, solamente es elegir qué me gustaría o con quién me gustaría trabajar. A lo largo del tiempo he tenido, bueno, de esto todo lo que se les ocurra, desde diseño editorial, packaging, branding, UX, UI, lo que se les ocurra. También tengo producto, que ya les voy a contar. Tuve innumerable cantidad de webs, de distintos proyectos, distintas sociedades, distintos negocios.
distintas redes sociales, WhatsApp y WeChat, y hago hincapié en esto. Es válido tener un perfil en Behance, ni lo dudes, es buenísimo. Ambas. Y acá, gracias por tu pregunta, Diego, es muy importante entender el concepto de ecosistema. El ecosistema que rodea a un diseñador lo arma uno de acuerdo a su capacidad y a sus ganas de vincularse con. Y se los voy a contar de forma personal. Yo llegué a tener en una época 2 celulares, porque había celular y Nextel, que era como un sistema de radio. Y había que andar como con 2 celulares, porque el Nextel era corporativo y el celular era para la familia, los amigos, los negocios, pero había que tener las dos. Y te sentías un pistolero, pues salías a la calle con 2 herramientas de comunicación que uno lo mira a la distancia y dice, qué locura, claro, ahora entiendo cómo mi cabeza se quemó. Así como son 2 celulares, podemos tener 1, 2, 5, 20 webs. Como dice Diego, Behance, sobre todo Behance está muy visto para los estudiantes o profesionales jóvenes que recién empiezan y que quizás no tienen una casuística para mostrar. Pues yo cuando tengo casuísticas y casuísticas de nicho, ya me voy directamente a LinkedIn. ¿Mm? Ahora, yo he comprobado que teniendo, cuanto más grande es ese ecosistema, es decir, cuanto más redes, más medios de comunicación tengo a mi alrededor, más fácil es llegar al primer cliente. Y que ese primer cliente, a su vez, me empieza a recomendar. Entonces, el ecosistema lo vamos armando de acuerdo a nuestra etapa de vida, nuestra etapa profesional. Y esto que les cuento yo lo hago con mis clientes. Yo a los clientes les armo su ecosistema. Estudio la empresa y en base a la empresa le digo, mirá, porque hoy los clientes que te dicen, no, yo quiero tener TikTok e Instagram. Pero vos vendés caños flexibles y tu cliente no está en TikTok, no está en Instagram y vendemos por mayor. Entonces el negocio B2B no va por ahí. No, pero mi nieta me... Entonces, bueno, uno tiene a veces que luchar contra los ecosistemas heredados de la familia. ¿Mm? Y a veces uno tiene que acceder frente a la demanda del cliente, pero estamos muy convencidos también para aprender uno y decir, bueno, viste que quizás lo de TikTok tiramos dinero o lo de Instagram fue un acierto porque captamos un público que no teníamos pensado que podía estar ahí en Instagram. Esto que les muestro ahora está vinculado a servicio de producto, pero más a producto. Eh, Tuve la suerte de tener clientes increíbles, donde logramos clientes increíbles y de muy largo plazo siempre, ¿no? Por esto que yo les contaba, el One More Thing a mí me ayudó a tener clientes porque me decían, bueno, pero Gaby, ¿qué otro valor nos aporta? Y cuando no se la esperaban, yo les caía con una sorpresa. ¡Ah! ¿En serio? Sí, con esto la rompemos. Bueno, y ahí es como los hice explotar a todos mis clientes, ¿no? Escalarlos a niveles que nunca lo esperaban. Amazon y Meli, Mercado Libre, son 2 marketplaces de los más grandes del mundo, uno para hemisferio sur y otro para hemisferio norte, y a mí siempre me generó adrenalina. Soy de la generación de Mercado Libre, estuve muy vinculado al grupo, digamos, del nacimiento de las empresas de Internet en Argentina, porque fui CEO de un portal cuando nacía Mercado Libre, de Remate, OfficeNet. Bueno, yo estaba con un portal de mascotas y tuve la suerte de, era el CEO de esa empresa, de codearme con todos, ¿no? E intercambiar porque no sabíamos mucho. Nadie sabía mucho. Teníamos buenas ideas, pero no había tecnología que teníamos que comprarle a México, a Estados Unidos. Esto fue década del 90. Imagínense que de esa época ahora, se las hago corta. Hoy yo tengo productos en Mercado Libre que comercializo, productos de mis clientes, y hace 7 meses que estamos en Amazon, ya entramos esperando que nos habiliten, sobre eso bastante más largo, para también comercializar otros productos. Estuve en Etsy. Etsy es una plataforma increíble para los diseñadores gráficos para vender diseño digital. Si no conocen, entren a etsy.com y es la posibilidad de ganar en dólares desde Argentina o de cualquier parte del mundo. Y Etsy está muy vinculado a Printful.
que es un concepto nuevo, no nuevo, tiene unos 8 años, pero es impresión global, es un servicio de impresión global. Por ahora esto es hemisferio norte, pero en algún momento seguramente llegará a México o Brasil y quizás liguemos algo en Argentina. Printful es un sistema de imprentas organizadas, pero con sistema logístico incorporado. Que este modelo de negocios, para los diseñadores, lo salieron a desarrollar para ayudarnos y sacarnos el peso encima de la impresión. Yo soy productor gráfico también, estudié en Alemania en la Print Media Academy y doy clases de tecnología gráfica y producción gráfica. Tuve una industria gráfica durante 20 y pico de años. Me apasiona imprimir, pero cuando llegó este modelo yo dije, wow, no lo puedo creer. Básicamente, ¿qué es lo que hace Printful? Con Etsy. Yo en Etsy, que es un marketplace de un montón de cosas, podemos hablar de diseño gráfico, puedo publicar mis diseños digitales. Por ejemplo, hago una colección de afiches de Argentina campeón del mundo, de temáticas que me gusten, mascotas. Si mi diseño realmente es bueno y encuentra compradores, yo no solamente puedo vender mi diseño digital para que lo descarguen y alguien en Tailandia se imprima una remera, sino que yo puedo conectar mis diseños con Printful y Printful le ofrece a mis clientes impresión de lo que se te ocurra. Almohado, sobre todo de merchandising. Remeras, camperas, zapatillas, almohadones, no sé, decoración para el hogar, lo que quieran. Entren y miren esto. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de integración? Subo mi diseño a Etsy, alguien de Tailandia me compra, pero me dice, no te compro solamente el diseño, lo quiero en una remera XS, una remera L y 2 almohadones. Cuando me compran a mí mi diseño, automáticamente la orden la recibe Printful. ¿Qué orden recibe Printful? Recibe que tiene que imprimir 2 remeras y 2 almohadones. Y a su vez, recibe la orden de que tiene que despachárselos a Tailandia. Insisto, ellos se encargan de impresión y logística. Entonces, a mí solamente me queda dedicarme a ser cada vez mejor diseñador, a estudiar lo que se llama Customer Experience, que es decir, qué está buscando ese consumidor para que yo lo pueda poner o plasmar con mi diseño en un marketplace, y después toda la producción, con altísima calidad y con estándares de calidad increíbles, me lo resuelve Printful. Imprime y envía. Al final de ese circuito, Printful cobra, yo cobro. Es maravilloso y si no lo conocen, métanse y se los recomiendo ampliamente. Y la última etapa, Redbubble también sería recomendado. No conozco Redbubble, pero lo voy a chequear. ¿Es similar a Etsy? Ahí Ivana comenta. Ajá, mira, no te agradezco mucho la información y para todos y lo voy a chequear. Ya me lo anoto. Redbubble, súper importante. El otro día que di otra conferencia me habían comentado de otra plataforma. Ahí de corazones estás preguntando cómo se llama a quién. Si preguntás por esto es Etsy y Printful, de lo que yo les hablé. E Ivana habló de Redbubble. Hola Laura, no sé a qué te referís con, ¿cómo se llamaba? Etsy Print. ¿El cliente paga entonces con los links a Printful? No, el cliente paga el total en la cuenta de Etsy. Printful se cobra lo suyo, que es impresión y logística, y a mí me queda lo mío de diseño. Y Etsy cobra una comisión. Entonces son 4 actores. Marketplace, que cobra una comisión, como Amazon, como Mercado Libre. Printful cobra la impresión y el producto, que lo pone Printful, la remera, el almohadón, y a su vez la logística.
Lo último que les quiero comentar, y que esto es un trabajo mío de hace muchos años, que vengo preparándome, sobre todo en la pandemia, para desarrollar una metodología propia. Porque también una forma de diferenciarnos los diseñadores es a través de una metodología propia. Si yo tengo mi propia marca, con mi propio método de éxito, basado en casuística comprobable, nadie me va a ganar. En lo mío, porque soy único. Bueno, en eso, ya al final después les voy a contar de qué se trata esto de la metodología. Pero yo estoy trabajando hace unos cuantos años en también tratar de dejar un legado, ¿no? Uno se va acercando a edad mayor y bueno, para mí la docencia es dejar un legado, por eso sigo dando clases y me apasiona, sigo participando de estos encuentros que son muy ricos, ojalá lo sea para ustedes, pero para mí seguro, y donde puedo trato de hacer docencia. Y esto es lo que les decía con los clientes, hagan docencia con los clientes. Eso fortalece el vínculo y también es dejar un legado. Yo tengo clientes que ya no son más clientes, que fueron durante 10, 15, 20 años, y todavía me sigo juntando a lo mejor a comer, o saludándonos para los cumpleaños. Porque se genera un vínculo después de tantos años, más bien familiar, diría. Entonces, si tengo las herramientas, si tengo lo que voy a ofrecer, tanto a nivel de servicio o producto, y tengo claro cuál es mi camino, requiere que yo pueda planificar, por lo menos básicamente, mi semestre, mi año, y en mis primeros viajes a Europa, cuando empecé a trabajar, claro, el año calendario es diferente. Julio, agosto se van de vacaciones, y en septiembre, cuando los chicos empiezan las clases, empieza el año en Europa. En Estados Unidos es bastante parecido. Y yo venía con la cabeza de Argentina, donde enero, febrero, vacaciones, en marzo arranca el año. Entonces me empezó a pasar, y por suerte me empezó a pasar, y fue como de las mejores cosas que pasaron, darme cuenta que yo tenía 2 inicios de año si trabajaba para el exterior, ¿no? Del Ecuador para arriba. Un inicio en marzo y un inicio en septiembre. Inicio de año significa presupuestos de las empresas. En vez de tener un presupuesto en marzo anual, tenía uno en marzo y tenía uno en septiembre. Ay, digo, esta es la mía, pero más motivación para viajar. ¿Qué es lo que tengo que hacer de esta planificación básica? Por lo menos, ¿qué es lo que yo hago? Primero, trato de, con 3 o 6 meses de anticipación, preparar lo que viene, ¿no? Y esto es lo que les contaba recién. Yo en septiembre preparo el año siguiente, porque aprendí que en septiembre empieza en el hemisferio norte, pero digo, ya que estoy, aprovecho y lo empiezo en Argentina. Entonces, mi 2025 en Argentina empezó en septiembre. Y en marzo empezó el de Europa o el de Estados Unidos. Les puedo asegurar que cuando uno corre adelante, cambia por completo, le voy a llamar el estrés laboral. Porque yo ya estoy adelantado a un montón de cosas. Entonces, si les puedo sugerir que ustedes en septiembre planifiquen el 2025 en Argentina, es mágico. Si en marzo pueden planificar el año en Europa o en Estados Unidos, ni lo duden. Cosas a tener en cuenta que son las complejas. Bueno, en mi caso, ¿en qué país voy a estar en tal momento del año? ¿O para qué cliente de qué país voy a trabajar en tal momento del año? ¿Y en qué ciudad? Por los usos horarios. Y acá viene lo que les contaba hoy al principio. Una de las cosas que a mí me permitió tener éxito con mis clientes fue la organización de la reunión metódica semanal obligatoria. Es decir, yo tengo clientes que hace 15 años nos reunimos todos los jueves a las 8 de la mañana. Antes de la presencial, de la pandemia, y hoy es virtual. Pero son los jueves a las 8 de la mañana. Y el problema es mío si ese cliente está en Argentina y yo estoy en Europa, o estoy en Asia, o estoy en Estados Unidos.
me tendré que despertar más temprano, acostarme más tarde, pero a las 8 de la mañana tengo que estar ahí. Y esa metodología, o esa parte de la metodología de decir, estoy para vos, porque somos personas de servicio, entonces yo tengo que estar para mi cliente a las 8 de la mañana, sabiendo y a veces no sabiendo dónde estoy, a mí me permitió vincularme efectiva y afectivamente con mi cliente de una manera increíble. Porque mi cliente se fue acostumbrando, que eran, en general, he trabajado con empresas grandes, pero también con pymes, y son empresas familiares que no tenían esta organización. Y a ellos les cambiaba también mucho cuando decían, si con Gaby nos juntamos los jueves a las 8, ¿por qué no podemos tener reunión de la empresa los viernes a las 3? Y empezaron a adoptar esta forma de reunión fija con un proveedor, con un cliente, y a mí me ayudó, pero no saben cómo. Entonces, es algo que quiero rescatar. Actualmente, lo que yo hago es servicio de consultoría, porque he ido pasando por tantas áreas e incorporando tanta información que me siento capaz de poder ayudar a cualquier empresa que necesite un servicio de diseño a, como yo digo, hacerlo explotar. Entonces, voy a una reunión de brief y ya cuando tengo esa reunión de brief, que puede durar 1 hora, 2 horas, 5 horas, la grabo, escucho la grabación y muchas veces la reunión de brief la vuelvo a tener porque me falta información o data. Mi cabeza se expandió tanto que puedo ver cosas que mi cliente no ve, como les contaba hoy, y tener varias sorpresas para ofrecerle. Entonces muchas veces me llaman por marca o por packaging o por publicidad y termino rodeándolo y ofreciéndole todo. ¿Qué es lo que trato de hacer primero? Siempre es un rebranding. Es decir, siempre las marcas se pueden mejorar. En los últimos 10, 15 años, las marcas se van actualizando casi anualmente. Entonces, tenemos una ventaja increíble ahí porque estamos trabajando anualmente con un rebranding de toda la marca y sus aplicaciones. Entonces, el trabajo es infinito. Es tanta la cantidad de trabajo que hay que no nos da el tiempo ni a nosotros, que tenemos que armar equipos de trabajo. Actualmente estoy trabajando para Argentina, para Paraguay, para Ecuador, para Estados Unidos, para España, para Australia, pero es muy movido todo esto, ¿no? Siguen apareciendo. Lo que pasa es que yo no quiero más trabajo. Quiero hacer lo que puedo muy bien y lo que no puedo derivarlo. Hoy tengo demandas y esto se los abro a ustedes, al que me están pidiendo de Ecuador, diseñadores gráficos y publicistas con 5 años de experiencia para un proyecto en el que trabajo. Si alguno de ustedes se quiere postular, me manda el mail, nos conectamos y después, o al revés, yo les voy a dejar mi mail acá, @arcieri@mi.com. Ese es mi correo, me mandan un mail ahí y estamos en contacto, porque bueno, uno nunca sabe, pero hay trabajo que yo no puedo ocupar hoy y me duele decirle que no a esta persona, por ejemplo, de Ecuador. Cuando les contesto que nos fuimos a Estados Unidos a estudiar diseño con Ernesto, fue un viaje también de experimentación. Íbamos a Apple, íbamos a Adobe, y esta es la revista que nosotros diseñamos aquí en Argentina, se llama Maquinaria, que en el ámbito del diseño en esa época, década del 90, había como dos grandes grupos. Estaban los grandes diseñadores de nombre, Fontana, Shakespeare, Palito, y podríamos llamarlos emergentes, que veníamos con algo de tecnología a romper el mercado, porque nosotros trajimos tecnología en el 92 y les cuento, no sé, casos de éxito tengo un montón, no los quiero aburrir con eso, pero ¿qué nos pasó y qué me pasó particularmente? A mí me gustaban mucho las presentaciones audiovisuales y había estudiado cómo le hacían las presentaciones audiovisuales a Steve Jobs en Apple para lanzar el iPhone, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, a ver,
me pongo a estudiar cómo se hacían las presentaciones en Argentina, y era un cartón montado con el ilustrador, la foto, la galera, el texto, sacar la foto cenital, y tardaban meses. Y yo traía una Mac, un Montage, que era una cámara fotográfica digital año 92, para hacer slides desde la Mac, con un programa que se llamaba Aldus Persuasion, antes del PageMaker, antes del minimalismo. Sí, el diseño de Apple es increíble. Todo Apple es increíble. Claro, cuando yo descubro que con el equipo que había traído, en una tarde resolvía lo que mis competidores lo hacían en un mes o 2 meses, armo una empresa llamada Slide Makers, que era una empresa de presentaciones audiovisuales. Fue mi primera oportunidad, y esto también se los quiero sugerir. Si pueden pasar del otro lado del cliente, pasen. Es decir, yo tenía mi estudio, en esa época tenía clientes muy grandes, L'Oréal, Gillette, y Gillette, que ya no existe más, en esa época era Gillette, Siloapen y Parker, y Everready. Me contrata el presidente de Gillette para que vaya con él en su avión privado a todo el mundo a hacerle soporte a sus presentaciones. Porque yo le hacía los slides, o sea, diseñaba el slide en Persuasion, lo filmaba en el montage, y me iba con el carrete 36 slides más un backup. Imagínense que no había disquete, disco duro, nada, tengo que llevar el físico. Y yo lo acompañaba y era su soporte. Y esa fue mi primera oportunidad de viajar con un cliente en un avión privado para todo el mundo. Una locura. Época de Gillette. Esa fue mi empresa Slide Makers, que era un área dentro del estudio de diseño que teníamos, que era un estudio muy grande, que se llamaba FIF, Sociedad Anónima de Imagen y Comunicación, uno de los estudios más grandes que hubo de diseño en la década del 90, que nos conocían por la cúpula, porque teníamos el estudio en Callao y Sarmiento, en Buenos Aires, que si ustedes pasan por esa esquina y miran para arriba en el 6º piso, era una cúpula francesa, y era nuestro estudio. Y teníamos de cliente a L'Oréal, empresa francesa. Cuando venía el presidente de L'Oréal al estudio, se volvía loco, porque decía, hola, la, París, París. Y después nos pedía medialunas. Pero él se sentía en París. Nosotros estábamos en un lugar soñado. Y hay como 3 conceptos que yo quiero como focalizar y ayudarlos a que ustedes trabajen en esto, que son: primero, el cambio de mindset. Yo no trabajé en Zárate con el cambio de mindset. Sí me daba cuenta que lo iba haciendo, pero no sabía que estaba haciendo. Y sí, después, cuando descubrí que se podía mejorar la mentalidad y romper moldes, trabajé y trabajo en eso conmigo mismo. Lo otro es ponerse en acción, poner en acción todo lo que uno tiene y todo lo que uno vale, y con ese mindset cambiado, que yo lo pongo en acción y compruebo si realmente funciona o no funciona, hacer networking. En una época me llamaban José Reunión, porque yo vivía reunido todo el tiempo. Pero bueno, esa reunión, que hoy puede ser tomar un café virtual, antes eran reuniones personales, son las que generan esos vínculos donde viene un cliente. Y acá les quiero contar un nicho que se los deseo a los que se dediquen a esto o se puedan dedicar, que es a la educación. El networking en educación. El aula, para un docente, no es solamente la posibilidad de dejar un legado. También es la posibilidad de ver si yo tengo en este grupo a un estudiante con potencial, y vaya que los hay, y también si detrás de ese alumno no hay una necesidad. No les puedo contar la cantidad de oportunidades que he tenido y tengo haciendo networking en el aula. Uno de los primeros viajes de trabajo, fuera de lo que les conté de Gillette, fue a Cuba para hablar imagínense, de tecnología. Esto fue década del 90. Yo trabajaba en la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad,
la AAP, que estaba vinculada al sindicato de publicidad. Y en la década del 90 vino un contingente cubano con lo que ellos llamaban el grupo de periodismo, que era de comunicación de Cuba, a aprender de tecnología porque sabían que había un loco que estaba enseñando con las Mac a diseñar. Ese era yo en el aula. Y hago tan buen vínculo con estos cubanos que vinieron, sobre todo con el presidente de la Asociación de Periodistas Cubanos, a quien tuve el honor de alojarlo en mi casa porque era una persona entrañable, que realmente ya falleció, lamentablemente, que después eso fue devuelto con creces porque después me invitaron a Cuba y fui 5 veces a trabajar en Cuba en distintos proyectos para tratar de implantar tecnología o transmitir tecnología para que ellos evolucionen en el área de comunicación. Este es el último viaje en 2017 a un congreso donde fui a exponer sobre distintas temáticas de tecnología. Historia increíble la de Cuba. Este fue un caso que también para mí fue increíble, que también es pasar del otro lado. Un cliente del área cerealera, un chico, yo tendría 28, 29 y yo tendría 22. La diferencia es que él venía de Suiza a estudiar economía y yo no sabía lo que había atrás, pero era el hijo del dueño no, sí, del dueño de la empresa más importante de Argentina de cereales, productora de cereales, y a su vez el papá era el presidente de la bolsa de cereales, que le dice al hijo que tenía que hacer algo con lo que había estudiado en Suiza y con los cereales que se le caen cuando los suben a los barcos. Lo llama el scrap del cereal, para hacerse las cortas. Ahí nace Petcota, el primer portal de mascotas de Latinoamérica, donde yo soy este cliente me dice, vos sos la persona indicada para liderar el proyecto, y me pone como el cartel de CEO. Nos vamos a Estados Unidos, a Nueva York, a estudiar management, porque yo no tenía ni idea, pero sí era un apasionado. Entonces, mostraba tecnología, aprendí de management y aprendí a liderar un proyecto. Fue un proyecto increíble de venta de contenido, década del 90. Acá es cuando nos cruzamos con la gente de Patagon, con la gente de Mercado Libre, de OfficeNet, de Remate. Y éramos un grupo muy pequeño de intercambiar, nada más que ellos eran más de negocios y yo estaba con el tema de mascotas. Mi socio Leo era el que manejaba los negocios. Petcota lo vendimos a los 4 años a Brasil y a México, y de Petcota derivaron proyectos como, teníamos de todo, alimento para mascotas, paseadores, la primera prepaga para mascotas en la década del 90, Doctor Petcota, y algunos de estos productos que ven acá abajo. Con lo cual tenía trabajo de sobra, porque era mi estudio más mi empresa ahora, que me generaba trabajo para mi estudio, porque yo decía desde Petcota que teníamos que diseñar los packaging de alimentos para mascotas. Así nació Magic Friend, Soyeral para Brasil, Agritren como consultor y demás. Y del diseño gráfico de un packaging, de uno, que era una piedra sanitaria para gatos, que se extrae del sur de Argentina, de un lugar que se llama Ingeniero Jacobasi, cerca de Bariloche, nace un trabajo mío, mi primer trabajo hacia Bélgica, porque yo diseñaba los envases de estas piedritas sanitarias para Argentina y las marcas blancas para los supermercados, pero mi cliente empieza a exportar al norte de Europa. Cuando le muestran lo que teníamos en Argentina como producto, le dicen, bueno, nos encanta, pero queremos un diseño único para nosotros. Y nos gustaría que fuera con el origen de la mormorillonita y la bentonita, que son estas piedras. Bueno, viaje a Jacobasi, estudiar desde dónde, y termina siendo este envase que se llamó Patagonia Cat Litter, porque Patagonia tenía mucha pregnancia en el norte de Europa, con una montaña, un volcán, y abajo está la piedra, porque bueno, esta piedra es una cantera que hay en Jacobasi. Pero ¿qué es lo rico para mí de esta etapa? Que me ponen en contacto con un estudio de diseño de Bélgica, porque yo tenía que diseñar para Bélgica y para varios países, Holanda, Suiza, Alemania, Suecia, pero con los patrones de diseño de ellos. Y lo primero que recibo es un archivo de Illustrator con un pattern de el packaging. ¿Vieron cuando es todo perfecto? Las líneas de doblez, de pegado, de trazado, decís, con todo escrito y todo ordenado. Bueno, acá va el texto en inglés, acá va el texto en árabe, porque ellos a su vez exportaban a otras partes del mundo.
Y para mí, en la década del 90, trabajar con un estudio de diseño de Europa me sirvió para aprender que cuanto más ordenado, más planificado y más información yo tengo en la base del diseño, no necesito hablar con nadie. Yo te doy la estructura y vos diseñás, libre, pero respetá la estructura, el doblez, el pegado, todas las complejidades que tiene el diseño de packaging, ¿no? Una experiencia riquísima. Soy descendiente de italianos, siempre que iba a Italia, no sé por qué, no sé si les pasó a ustedes alguna vez, pero el avión va llegando a Italia, yo veo la costa y a mí se me pone la piel de gallina. No sé por qué. Me pasó y me sigue pasando. Cuando me pasaba y no tenía trabajo era una cosa. Cuando tuve el primer trabajo digo, wow, claro, sí, Valeria es así. Y aparte la sangre tana. Pero es una locura. Bueno, en Argentina, década del 2000, hubo mucha emigración. Crisis del 2001 fue la primera gran salida que me tocó vivir a mí de argentinos hacia el exterior. De todos estos argentinos al exterior, claro, uno seguía con el vínculo, che, me voy a vivir a Italia, te vas a Italia, ¿cómo te voy a extrañar? ¿Y cuándo vas a venir a comer asado? ¿O cuándo me vas a ir a visitar? Y empezaba el networking. ¿Qué pasó? Una de esas veces se iba un cliente, o se iba un potencial cliente. Bueno, para hacer la corta, trabajé y trabajo mucho con Italia. Este fue uno de los trabajos más lindos que me tocó hacer, que es, porque era diseño y deporte. Diseñar la imagen para una academia de tenis que intercambiaba jugadores entre Italia y Argentina. Este es un argentino de Santa Fe que se va a ir a Italia. Y quería llevar jugadores de Santa Fe a Italia y de Italia a Santa Fe. Una locura. Otro amigo, totalmente, nuestra creatividad, Valeria, en el mundo es admirada. Por eso también, a veces decir argentino no es una buena marca de exportación, pero muchas veces lo es, cuando hablamos de creatividad. Y si vamos a cumplir con lo que prometemos, ni hablar. Este es otro, un ex socio que había sido primero un alumno, que buscando su futuro y sus ganas de salir, se va a Estados Unidos, logra un contrato con la NFPA. La NFPA es la asociación más grande de Estados Unidos que dicta las normas y las leyes contra incendios. Imagínense el volumen que tiene esta empresa de asociaciones, personal y demás. Y Walter se va a Estados Unidos, hace un convenio y me dice, Gaby, me quedo en Boston, en la NFPA, y me voy a ocupar de desarrollar el departamento latino. Y te quiero como soporte. Estados Unidos, Argentina. Bueno, empiezo a trabajar para Estados Unidos, llevado por un ex socio, que después los traigo a Argentina para formarlos en realidad en diseño de webs con repositorios bajo una plataforma autogestionable que todavía no había en esa época, que se llamaba Moodle, que bueno, hoy ya es bastante conocida, sobre todo en el ámbito educativo. Eh, bueno, y trabajé muchos años con ellos, y me abrió la puerta a volver a Estados Unidos después de mi estudio, pero ya con trabajo. Ecuador, a través de otro alumno, don Nico King, un entrañable alumno, genio y amigo con el cual trabajamos actualmente juntos y para el cual les hice este pedido puntual. Esto es un proyecto de esports, pero del año 2002. No se hablaba de esport todavía. Y el primo de este amigo mío ya tenía en la cabeza que él podía desarrollar un concepto que hoy existe, que se llama Manager Zone, de equipos deportivos para jugar online. Una locura. Bueno, trabajando con la imagen digital y demás. ¿Qué es lo que ocurría? Como dijo recién Valeria, venían a buscar creatividad argentina. En esa época recibíamos muchos latinos que venían a estudiar a nuestras universidades. Yo en esa época era docente en la Universidad de Palermo y en la Asociación Argentina de Publicidad. La Asociación Argentina de Publicidad fue la cuna de creatividad de la Argentina. Entonces estábamos allá arriba. No, yo no era un gran creativo, nunca lo fui, pero sí estaba rodeado de gente muy capaz. Y este es otro caso que quiero mucho, de una alumna que me vino a ver
allá por el 2012 diciéndome que su papá necesitaba un folleto para promocionar unas rueditas que estaba vendiendo. Y miren cómo son las cosas, ¿no? Esta es una de las reuniones de los jueves que yo tuve durante muchos años, que después fueron reemplazadas por otro cliente de los jueves. Cuando yo llego a la primera reunión de brief, uno empieza o espera encontrarse con una empresa y me encuentro con una familia que me atiende en su living de su casa, que se habían fundido y estaban empezando otro proyecto de otra cosa. Llegaban a una actividad, se fundieron y empezaron otra actividad. Y ahí yo descubro un deporte que se llama patín artístico sobre ruedas, que es un deporte que en Argentina está expandido en toda la Argentina, desde Salta y Jujuy hasta Ushuaia, desde Mendoza, San Luis, San Juan, hasta Buenos Aires. En cada pueblito y sociedad fomento de la Argentina hay patín artístico. Lo que yo no sabía era este volumen de gente, y que Argentina era 1 o 2 del mundo, compitiendo con Italia, que es el número 1 del mundo. Entonces yo digo, wow, deporte, me apasiona. Una familia que yo veía que le podía aportar mucho valor. Italia, vamos con todo. Y me metí con todo a tal punto que hoy es una empresa millonaria, ya no es una empresa de patines, es una industria plástica. Bueno, y se lo merecen porque han trabajado durísimo. Hemos trabajado durísimo. Pero ¿qué pasó en el interín, en casi 15 años de trabajo en conjunto? Una de las cosas que descubro, por el cual me quería meter en Italia, es decir, bueno, a ver, estudiar el packaging. La fabricación de ruedas, yo decía, bueno, si el producto que más rota dentro de este deporte es la rueda es redonda, voy a estudiar el packaging a ver cómo lo puedo mejorar. Todos los envases eran cuadrados, todos. Y yo digo, o nadie se sentó a pensar, o a lo mejor es una modalidad que es más práctica para llevar en un bolso. Y yo dije, bueno, vamos, le propongo a mi cliente disrumpir, les hablo de los Juegos Olímpicos, de las carreras de postas, del testigo, y yo me imaginaba un testigo, entonces le digo, mirá, vamos por algo que sea totalmente diferente, y les diseño una góndola de todas cajitas cuadradas y nuestro tubo que sobresalía, con lo cual rompía la visual. Para hacerla corta, con esto gana un premio en Londres, y despega un poco mi cliente porque, claro, este tubo terminó después reutilizándose como lapicero, pero era sobre todo muy práctico y tenía que ver con el producto, ¿no? Con la rueda. Y llego a Disney. En Argentina, Marcelo Tinelli estaba haciendo Patinando por un Sueño, Polka se había enterado, querían hacer algo que continuara con la historia de Violeta de Tini, y nace el proyecto Soy Luna, una nena mexicana que le apasionaba patinar y que el patín podía cambiar su vida, y que decía que patinar era como volar sin alas, que era una frase que se usa en el momento del patín. La hago corta. Cuando me entero de esto, busco en Disney, tenía 4 alumnos trabajando en Disney, los llamo, le digo, mirá, ¿estás con este proyecto? Sí, no, está el marketing. Bueno, yo tengo el negocio del patín, te puedo proveer los patines, las ruedas, los frenos, ¿verdad? Para hacerla corta, este es el diseño que hicimos con el equipo de Disney de las botas de los patines de Carlos Sevilla, pero diseñamos absolutamente todo Soy Luna. Y no solo eso, que fue un proyecto de exportación global desde Argentina, Disney Latam al mundo, y por primera vez en la historia terminamos en el Mundial de Patín de Novara en Italia, en la pista, como sponsor global. Nunca en la historia ocurrió esto. Les cuento a nivel de negocio. Argentina, 2012, 2014, 2016, pasó de tener 50.000 patinadores a 300.000. Las fábricas no daban abasto. Fue el crecimiento exponencial de mi cliente y de varios proveedores de la industria, porque yo juntaba proveedores de distintas actividades. Una locura que les cambió la vida a mucha gente, a mi cliente ni hablar, y a mí también. Porque Disney me llevó también a que cuando giré por todo el mundo con Soy Luna, cuando voy a San Francisco yo quería ir
al museo de Pixar, porque me apasiona Pixar. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero estar delante de Mike Wazowski es una locura. O de Soli. O ver cómo hicieron los primeros garabatos de un corto que es premio Oscar, que se llama From the Birds. Y esta imagen que está aquí abajo a la derecha, que es la típica de Pixar, yo la vi por primera vez en el año 91 en Estados Unidos, cuando la hacían con el Mac Renderman, cuando nacía Pixar. Sin saberlo, yo estaba en el nacimiento, pues estaban los maquetistas diseñando en 3D esta pelota y este velador. De hecho, nosotros nos trajimos en el 92 el Mac Renderman de Estados Unidos a Argentina para ver si podíamos hacer cosas en 3D, que no teníamos poder de cómputo para hacerlo, pero lo intentamos. Pero estaba en contacto con esta gente. Una locura. Y esta imagen que es, ¿no? Resume un montón de cosas, ¿no? Esto de los viajes, del poder, ¿no? Más allá, siempre más allá. Una alumna, esto es algo también que les quiero compartir. Cuando yo les hago ganar dinero o mucho dinero a mis clientes, en el contrato pongo que tienen que destinar un mínimo de un 5% a una causa benéfica, una ONG o lo demás. Y esto me surgió a raíz de un contrato que tuve con la Cruz Roja Internacional. Me fui a trabajar a Suiza, Ginebra, y esto fue por una alumna francesa, que era una alumna de un posgrado que yo daba en creatividad, y Virginie decidió llevarme porque vio en mí que era una persona que quizás podía ayudarla a solucionar un problema que tenían con el área de management, de una escuela de management que tenía la Cruz Roja a nivel internacional. Obviamente este dinero no lo cobré, sino que lo doné a la misma Cruz Roja. Y en un momento, ya 2000, década 2004, 2006, 2000, sí, más 2010, entro en el mundo del coaching, conozco a esta señora, se llama Elena Espinal, que es la número 1 del mundo en coaching, la mujer que es la número 1, la persona que más sabe y más valor tiene en el mundo del coaching, que tenía una empresa en Argentina y una empresa en México. Me contratan en Argentina, les escalo el negocio a valores inimaginables. Ellos no pensaron que cambiando la imagen y haciendo una acción de comunicación y publicidad podían pasar de tener 100 alumnos a tener 1000 alumnos. Y ese fue el trabajo que les hice en un año, en 2016. Me dice, te quiero en México, y me lleva a México para trabajar para su empresa madre en México. Con lo cual, los clientes nos van llevando si somos exitosos. Y acá descubro no solamente el coaching como disciplina, sino que tengo charlas increíbles con esta señora que es muy sabia, y me meto en el mundo del coaching yo digo que era un mundo virgen a nivel de imagen. Nadie se ocupaba del mundo del coaching, porque era emergente y nadie diseñaba. Con lo cual tuve mucho trabajo diseñando para empresas de coaching que iban apareciendo y que yo las ayudaba a crecer. Sobre todo en la pandemia. Tengo casos exitosísimos de empresas que durante la pandemia explotaron el nivel de coaching, y después me empecé a especializar en el coaching educativo. Como yo también me dedico a la docencia, bueno, hoy Creando Puentes es líder en Argentina de coaching educativo, un cliente entrañable. Esto es quizás valor, esto es toma de decisiones, quizás pegar un salto, tener ganas de crecer. En el 2010 tenía muchos equipos de trabajo, varias empresas, y un equipo de trabajo me dice un director creativo y un redactor: mi primo en Italia está desarrollando la evolución del código de barras. Mi primer trabajo de diseño fue un libro que se llamó Código de Barras Argentina. Cuando volvemos a Argentina con Ernesto, el primer trabajo de diseño fue ya un libro de código de barras. Y acá, en el 2010, me estaban diciendo que el primo de este socio mío tenía la evolución del código de barras. Le digo, yo quiero ver eso. Y me voy a Italia. Estudio, aprendo esto, y me traigo la licencia para Argentina, de lo que se llamó Microsoft Tag. En ese momento se llamaba Mediaki Tag, porque Mediaki era la empresa, y después lo compra Microsoft. Esto que ven acá duró muy poco tiempo, pero era la evolución del QR. Teníamos el código de barras que conocen las rayitas, después
El QR, que es de 1986, desarrollado por los japoneses, QR quiere decir Quick Response, y estos Thanos desarrollan la evolución del QR, que era poder meter en el mismo espacio donde había en el QR un cuadrado, parte en el cuadrado y tenemos 4 triángulos. Y a su vez, si al triángulo yo le ponía un color, tenía más variable de datos. Cuando voy a la empresa, voy a Torino, me llevan de recorrido y me dicen, mirá, nosotros tenemos todo Torino, toda la ciudad de Torino, tagueada para los turistas. ¿Qué habían hecho? En cada monumento habían puesto un código de estos, un tag. Yo iba con el celular, levantaba el tag y me hablaba de ese monumento. Y después me decía, tu próximo monumento está a 3 cuadras. 2010. Geolocalización, tecnología, me traigo a Argentina, le vendo este proyecto a un acuerdo con Marca País, y Marca País incorpora, y yo lidero el proyecto de Marca País Argentina, la parte tecnológica, ¿no? Con la idea de armar todos los monumentos de la Argentina con este QR, con este tag en realidad. Después no salió, no, el proyecto no avanzó porque Microsoft compra el tag y después lo mata por un proyecto que está al salir. Pero fue increíble esta experiencia. Y para cerrar esta etapa increíble, como sabían que yo viajaba mucho y me gustaba viajar, me contratan para organizar la vuelta al mundo en camioneta 4x4, un loco de Argentina con mi hermano mayor, que es parte de la expedición. Esto es prepandemia. Entonces, bueno, les digo, mirá, o los ayudo, trabajamos en equipo me equipo de la imagen y de organizar un poco también, ayudarlos en el viaje, a la parte logística, y a conseguir los clientes, los sponsors para el viaje. Pandemia en el medio, se aborta el proyecto. 2022, febrero, 12 de febrero, salimos desde Argentina y se puede concretar la vuelta al mundo. Proyecto increíble. Hay mucha de esta información en las webs, en el canal, en Fox, bueno, pasan por todos lados todo el tiempo. Cuando encuentren Vuelta al Mundo Off-Road 2022, somos nosotros. Vuelvo a lo mismo. Mindset, acción, networking. Todo el tiempo, sobre todo yo lo hago cada 10 años, trato de obligarme a cambiar la cabeza, a evolucionar, a decir, bueno, ¿qué hice en estos 10 años anteriores o en los últimos 30? Y cómo puedo expandirme más, cómo puedo crecer. Y eso trato de poner en acción. Decidirme a España, 2022, y radicarme en España con un proyecto que se llamó Brand Devotion, con un colega. No funcionó, fue muy interesante la experiencia, pero no funcionó. Me quedo en España, me meto en un proyecto en Madrid que me contrata un cliente para desarrollar una marca de high value, para que se llama trabajar con caballos, con doma racional. Escalo el negocio a un volumen increíble, ni el mismo dueño podía creer que en 3 meses podía pasar de tener 10 clientes a tener una demanda que no podía abastecer de toda Europa. Y ahí es donde yo me enfoco y digo, bueno, evidentemente mi propuesta de valor está consolidada, son muchos años de experiencia, la sigo transmitiendo, pero la tengo que transformar en algo más. Siempre me apoyé en el modelo Canva para poder trabajar, no sé si lo conocen, el modelo Canva de Osterwalder, que tiene algunas modificaciones, pero es como hacer un FODA, pero mucho más potente. Esto para mí es la base del éxito. Y otra de las cosas que me llevó también a disfrutar de mi trabajo fueron estas cosas, estas experiencias. A veces decir que sí a un proyecto que no me gustaba mucho, como era una obra del Diego, pero si a mí eso me sirve para estar con el Diego, ¿dónde firmo? Y así nació una obra de teatro que se llamó El 10 entre el cielo y el infierno, que la producía Claudia con un grupo de productores. Y bueno, mis reuniones eran con Diego, imagínense. Una locura. Y este señor, con su frase One More Thing, pero sobre todo con otra, que no la escribí, pero que él la dice, y muy fuerte, en el año 95 en Stanford, en su famoso, el que no lo vio, por favor busque Steve Jobs Stanford y busque esa conferencia de Steve Jobs, donde dice, dentro de sus frases famosas, Connecting the Dots, o
conectando los puntos. Y él dice, vos tenés que confiar en tu corazón, porque en algún momento de la vida los puntos se van a unir hacia atrás. Es decir, todo lo que vos vayas haciendo en tu vida, si vos confías en vos y lo que hiciste, lo hiciste bien y de corazón, eso está conectado en algún punto y eso te vuelve. Y es lo que a mí me pasa. Todo el tiempo me vuelve y me sobra trabajo y rechazo trabajo. Entonces, a los 50 más o menos me empecé a focalizar y decir, bueno, voy a elegir qué tipo de cliente y qué tipo de trabajo. Y el que no, no es que le digo que no, sino que trato de armar equipos o delegarlo y derivarlo. Y para terminar, como dice Steve Jobs, con One More Thing, este es el nacimiento de una nueva empresa que en realidad es mi propia metodología, que la lanzo el año que viene, solamente es el anticipo para ustedes, quería que te dieran la primicia, que se llama VX o VX, V del ser y X de exponencial, donde yo puedo transformar una pyme, una empresa, en algo exponencial que no lo pueden creer, a través de su ser, a través de su corazón, de su core business. Eso es todo. Espero hayan disfrutado esta hora y media. Si tienen alguna pregunta, estoy para responder lo que ustedes quieran, de lo que quieran. Y si no, les dejé mi mail, me pueden escribir cuando gusten. Esta metodología va a aparecer en un libro, en todos lados, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Gran parte de esto es, el mail se los puse abajo, pero se los vuelvo a poner G-Arcieri, ya no tengo, les cuento después de la pandemia, que me quemé trabajando, di de baja todo, me pueden encontrar solamente en LinkedIn, como Gabriel Arcieri o mi correo. Les deseo que sean apasionados de lo que hacen, sea el diseño gráfico, el diseño de moda, el diseño industrial, y se lo puedan transmitir con docencia a sus clientes. Muchísimas gracias, chicos, muy amables a todos.